Sahara Occidental es un territorio ubicado al noreste de África, a orillas del Océano Atlántico, y limita en sus fronteras con Marruecos al norte, Mauritania al sureste y una pequeña zona fronteriza con Argelia en el noreste. Es uno de los 17 territorios no autónomos bajo la supervisión del Comité Especial de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas, con el fin de eliminar el colonialismo. En 1936 surgió la ocupación española del Sahara, a pesar de que su presencia se remontara más de 50 años atrás en este territorio debido a la repartición de África entre países europeos. Desde ese momento, Sahara Occidental ha sido reclamada por distintos estados, y en 1961 Hassan II, rey de Marruecos, comenzó a reclamar los territorios que fueron gobernados por las dinastías que habían reinado anteriormente en Marruecos, reivindicando que este territorio era y siempre había sido de Marruecos. En 1965, la ONU proclamó el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui e insistió a España a que agilizara su descolonización. A principios de los años 70 y siguiendo la ola de descolonización en el resto del continente, los saharauis comienzan a levantarse frente a la ocupación española, y en 1973 se forma el Frente Polisario, un frente de liberación nacional y un movimiento político y militar que defiende los derechos del pueblo saharaui. El 14 de noviembre de 1975, España se compromete a retirarse del Sahara Occidental y ese territorio será dividido entre Marruecos y Mauritania. Pocas semanas después, las tropas españolas comienzan a retirarse y Marruecos y Mauritania lanzan sus ejércitos a la conquista del Sahara Occidental frente a la oposición de sus habitantes. Ese mismo año, Hassan II organizó la Marcha Verde. La Marcha Verde era una invasión del territorio saharaui llevada a cabo por 350.000 personas y 25.000 soldados. España cedió la administración del Sahara Occidental, pero nunca cedió la soberanía. Parte de la población saharaui huyó a Argelia y creó campos de refugiados en el desierto. Otra parte quedó en los territorios ocupados bajo la opresión marroquí. En 1976, Marruecos toma el control del territorio y comienzan los enfrentamientos armados entre el Ejército de Liberación Popular Saharaui y las Fuerzas Armadas Reales marroquíes. El Frente Polisario plantea una guerra de guerrillas frente al potente ejército marroquí, que recibe el apoyo de Francia y Estados Unidos. Al mismo tiempo, Mauritania acepta su derrota ante el Polisario en el año 1979 y reconoce la soberanía del pueblo saharaui sobre el Sahara Occidental. En 1991, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas crea el Plan de Paz, así como una comisión especial para el referéndum en Sahara Occidental. De esta forma, ambos bandos aprobaron el plan con la condición de que los saharauis celebraran un referéndum en el que decidieran el futuro del territorio. La ONU tenía previsto el censo en unas pocas semanas, pero debido a las continuas trabas impuestas por Marruecos, el censo tardó más de 8 años en completarse, y cuando la ONU lo publicó en el año 2000, Marruecos se negó a aceptarlo. Además, desde la firma del alto al fuego en 1991, Marruecos incentiva a muchos de sus ciudadanos a mudarse al Sahara Occidental, incrementando así sus opciones de éxito en una posible votación. Hasta el momento, Marruecos aún no ha permitido que se celebre tal referéndum. ¿Cuáles son los intereses del pueblo saharaui? Los saharauis han mantenido desde 1991 una lucha pacífica y democrática, mientras que consideran que Marruecos no ha cumplido el alto al fuego y siguen explotando bombas antipersona después de la firma del acuerdo. Los mayores intereses de los saharauis es obtener autonomía, es el cese de ocupaciones que oprimen al pueblo y el retorno de los saharauis que tuvieron que huir hacia Argelia en busca de un trato justo. Mauritania es un país de África ubicado al noroccidente del continente africano. Mauritania consiguió la independencia de Francia en 1960. Durante mucho tiempo, Marruecos reivindicó que Mauritania era parte de su territorio.
Finalmente, Marruecos reconoció la independencia de Mauritania en 1960. Mauritania es el país más atrasado del Magreb. Es también un país dividido desde el punto de vista étnico con dos grandes componentes: las poblaciones de origen árabe y berebere y los descendientes de africanos negros. En el contexto regional emergían nuevos estados con intereses expansionistas, expresados a través del Gran Marruecos y la Gran Mauritania. El interés de Mauritania en el Sáhara Occidental se refería a mantener un espacio de colchón frente a las aspiraciones del reino alaudita. Los tres principales intereses de Mauritania son sociales políticos, económicos y territoriales expansionistas. Los sociales políticos son el derecho a los pueblos de disponer de sí mismos, la intangibilidad de las fronteras previas a la invasión marroquí Mauritania y el apoyo a la autodeterminación nativa que se expone en las Naciones Unidas. En el interés territorial expansionista es la pretensión oficial del territorio, el mantenimiento del status quo de Marruecos para mantenerlo al margen. En el interés económico, el Sáhara Occidental ha resultado de interés por sus recursos económicos a lo largo de la historia. El interés de este territorio para Mauritania es en los recursos económicos, como lo es el fosfato de Bucara. Existen varios actores influyentes que han determinado este conflicto como uno de los más largos en África. Cabe resaltar que la ONU desde un principio ha intervenido como actor neutral, actuando en aras de la consecución de la paz y la determinación del Sáhara Occidental como territorio autónomo. Sin embargo, no ha sido posible lograr una paz teniendo en cuenta el constante juego de intereses que permean el conflicto. Desde que Marruecos quedó administrando una parte del territorio del Sáhara Occidental, no ha dejado que se logre un referéndum para proclamar la independencia del territorio, puesto que están en juego intereses económicos, políticos importantes, como el hecho de que en Sáhara existan recursos como el fosfato y el petróleo, recursos naturales que han adquirido gran valor en términos geopolíticos. El Sáhara Occidental se ha considerado como el país más rico del Magreb y uno de los más ricos de África. Su plataforma continental es una de las zonas pesqueras más ricas del planeta, del norte de África y de Europa, y además la zona de Sag y Al-Hamra tiene los yacimientos de fosfato a cielo descubierto más ricos del mundo, las minas de Bucre. Esto hace que el Sáhara Occidental sea el cuarto productor mundial de fosfatos después de Estados Unidos y de Rusia. En 2001 se hallaron importantes yacimientos en la costa mauritana y eso incrementa las posibilidades de encontrarlos también en la región del Sáhara Occidental. En ese mismo año, la Oficina Nacional de Investigaciones y Explotaciones Petrolíferas de Marruecos concedió 2 licencias para llevar a cabo trabajos de reconocimiento que abarcaron prácticamente la totalidad de las aguas del Sáhara Occidental y las cuales fueron repartidas entre la compañía estadounidense Kerr-McGee y la francesa Total Final. Hasta ahora Estados Unidos había sido un aliado de Marruecos en la zona. Basta decir que en 2004 firmó con Marruecos un tratado de libre comercio que solo es otorgado a firmes aliados de Washington como Jordania e Israel. Sin embargo, en abril de 2002 comenzó a plantear la integración del Sáhara Occidental en Marruecos, a pesar de haber dicho que no iba a intervenir en el conflicto. Meses después, la compañía Kerr-McGee firmaba con Rabat los acuerdos de explotación de los posibles yacimientos petrolíferos del Sáhara Occidental. Asimismo, hay que tener en cuenta que nuevos intereses norteamericanos en la zona han puesto en juego también Argelia, dado principalmente a las enormes inversiones en cuanto a gas y a petróleo que allí se están llevando a cabo. En cuanto a la posición de Argelia, se impone la resolución del conflicto a favor del referéndum de autodeterminación.
España fue quien descubrió estos recursos durante 1940 a 1960, sin embargo actualmente ha perdido poder sobre uno de los más importantes descubrimientos, la bucra. En la actualidad, la mina de Bucra es controlada en su totalidad por la empresa estatal de fosfato marroquí, la OCP. Lo anterior hizo que el control sobre los yacimientos de fosfato se convirtiera en un interés económico desde entonces y hasta la actualidad, siendo una de las razones del inconcluso proceso de descolonización. Marruecos ha convertido a Fos-Bucra en un pilar esencial de su gestión en territorio del sur y es evidente que Marruecos ha rodeado a la empresa de un extenso y complejo programa de inversiones con el fin de obtener repercusiones positivas para sus actividades económicas, políticas, acciones sociales, la asistencia médica, la creación de empleo local, fomento de la cultura, acciones medioambientales, entre otras. Este mineral es exportado de España, Grecia, Francia, Australia, Noruega, Croacia, Bulgaria, Estados Unidos, Venezuela, Francia y también Colombia. Marruecos cuenta asimismo con más de 3.000 kilómetros de costa, de los cuales 1.000 kilómetros son territorios no autónomos, es decir, partes del Sahara Occidental. Además, existe un tratado de pesca entre la Unión Europea y Marruecos, lo cual hace el territorio más importante aún. El 24 de julio de 2013 se firmó un nuevo acuerdo pesquero, negociado desde noviembre de 2012, y este comienza a ser operativo cuando se ratifica en julio de 2014. Pese a que el conflicto ya lleva décadas abierto, existe un renovado interés sobre los recursos del territorio del Sahara Occidental como consecuencia del inicio de las exploraciones de petróleo en aguas Canarias y la entrada en vigor del acuerdo de pesca. En este convulsionado escenario donde la ONU protagoniza un rol de suma importancia a través de sus pronunciamientos emitidos por sus organismos como la Corte Internacional de Justicia y el Consejo de Seguridad, la ONU ha buscado la solución al problema de la autodeterminación del pueblo saharaui, instando a Marruecos y a la República Árabe Saharaui Democrática la realización de un referéndum en el que la población elija su destino gubernamental. La problemática en el Sahara Occidental lleva presentándose en el territorio desde hace casi 42 años. Esto comenzó después del Acuerdo Tripartito de Madrid en 1975, donde se llegó a la conclusión de que debía haber una administración tripartita temporal. Además de lo anterior, España debía entregar la administración a Marruecos y a Mauritania después del 28 de febrero de 1976, donde debía dejar el territorio definitivamente. 2 días antes del vencimiento del plazo, el 26 de febrero de 1976, España retira lo que queda de sus tropas en el territorio del Sahara Occidental. Al día siguiente, el 27 de febrero, el Frente Polisario reclama el Sahara Occidental como perteneciente a la República Árabe Saharaui Democrática. 3 años después, en 1979, es firmado un tratado de paz entre Mauritania y la República Árabe Saharaui Democrática, donde esta última es reconocida como la dueña legítima del territorio y las tropas de Mauritania son retiradas. Tras esto, Marruecos se desplaza para ocupar el territorio liberado por Mauritania. Desde este momento, los enfrentamientos entre el Frente Polisario y Marruecos se intensifican, especialmente en aquellos límites que solían constituir la zona de Mauritania. En el año 1991 se firma un cese al fuego entre ambas partes, y se acuerda que deberá haber un referendo en un mes para determinar la voluntad del pueblo que habita el Sahara Occidental. Sin embargo, este referendo nunca es realizado. Al año siguiente, en 1992, se negocia un settlement plan entre ambas partes. Este plan incluía un referendo para hacer efectivo el derecho a la libre determinación de los pueblos para el pueblo saharaui. Sin embargo, este referendo no fue efectuado, dado que Marruecos y el Frente Polisario no lograron ponerse de acuerdo sobre quién podía votar. Esto se debía en gran parte a que el Frente Polisario acusaba a Marruecos de intentar registrar como votantes a personas que no eran realmente de etnicidad saharaui y por ende no tenían derecho a decidir sobre el destino del territorio. Además de lo anterior,
Es posible que Marruecos haya implementado tácticas para persuadir a líderes de tribus de la parte controlada por Marruecos a votar a favor de mantenerse en el territorio de Marruecos a cambio de favores. 5 años después, en 1997, los Houston Agreements son el resultado de negociaciones entre Marruecos y el Frente Polisario. Esto llevaría a un nuevo intento de referendo que debería ser efectuado al año siguiente. No obstante, el deseo de Marruecos de incrementar la lista de votantes llevó nuevamente a la desconfianza por parte del Frente Polisario y a la retirada de las negociaciones y evitar eventualmente que se hiciera el referendo. Las negociaciones de Houston fueron auspiciadas por James Baker, el representante ante las Naciones Unidas de Estados Unidos de América. 3 años después del fracaso de estas, en el año 2001, Baker toma la decisión de iniciar un nuevo proceso que llevará a un referendo con el fin de ejercer el derecho a la libre determinación de los pueblos. Esto es conocido como el Baker Plan 1. Su fin era otorgar cierta independencia de Marruecos en algunos asuntos al Frente Polisario, pero no completa. Si bien Marruecos se muestra bastante conforme con la propuesta, el Frente Polisario no lo acepta por no cumplir con el principio de autodeterminación de los pueblos, ya que argumentaban que eso no era lo que realmente deseaba el pueblo saharaui. Sin desear rendirse, James Baker vuelve a proponer un nuevo plan en 2003. Este es conocido como el Baker Plan 2. En esta ocasión se propone un referendo con 2 opciones: la integración del territorio a Marruecos y la independencia completa de este país. Si bien las Naciones Unidas aprueban el plan y el Frente Polisario está de acuerdo, Marruecos no lo está ahora y ya no acepta la opción de la independencia. Asegura que el referendo no será posible mientras se mantenga como una opción plausible la independencia del territorio. En 2007 se intenta una nueva negociación. Está realizada en Manhasset, Estados Unidos, y es hecha en 4 fases. En esta ocasión se reunirán tanto Marruecos como el Frente Polisario con Algeria y con Mauritania para determinar el futuro del territorio. La primera fase es realizada en junio de 2007 y se llega al acuerdo de volverse a reunir en agosto. La segunda fase es en agosto y toman la decisión de volverse a reunir en enero para continuar con las negociaciones. En enero de 2008 se acuerda que tener negociaciones más intensas y sustanciosas en marzo de este mismo año. En esta última y cuarta fase, en marzo de 2008, no se logra llegar a ningún acuerdo por la negación de Marruecos de permitir una verdadera autodeterminación del pueblo saharaui al declarar que por derecho el territorio es suyo. Desde ese año, todo parecía estar quieto en términos de negociaciones, hasta que en el 2017, a principios del mes de mayo, hay una declaración de prensa de uno de los líderes del Frente Polisario anunciando que están listos y dispuestos para una nueva negociación con Marruecos que lleve la libertad y a la independencia nacional. Esto sin la intercedencia ni de Algeria ni de Mauritania en el proceso. Ahora, como técnica de negociación elegimos solo 6 sombreros. En primera instancia tenemos el sombrero blanco, el cual ya fue explicado anteriormente en el video por medio de la exposición de los intereses de los diferentes actores. El sombrero negro. No se llega a un acuerdo ni a un punto medio. Hay inflexibilidad en las posiciones de las partes, en especial de Marruecos. Hay una elevada influencia de países externos y la violencia recurrente. El sombrero amarillo. Aunque no se llegue a un acuerdo, las partes están dispuestas a reunirse. Hay un cese al fuego. Una de las partes está dispuesta a negociar, en este caso es Sáhara Occidental, sin que otros actores externos intervengan. Y por otro lado, la Corte Internacional de Justicia ha dicho que no hay una atadura legal por parte de Marruecos hacia el territorio. El sombrero verde. Se propone nuevas negociaciones en las cuales se llegue a la conclusión de hacer un censo tanto en Algeria como en Marruecos, Mauritania y en la República Árabe Saharaui Democrática. Igualmente se plantea la posibilidad de un acuerdo económico en el cual haya una explotación conjunta de los recursos en Sáhara Occidental durante 20 años. Esto con el aval de la ONU y con la observación de la ONU también. Sombrero azul. Se propone y se recomiendan acuerdos y reuniones avalados por la ONU, en especial ya que una de las partes está dispuesta a negociar.
cuanto al sombrero rojo, decidimos coger los sentimientos de Sahara Occidental y de Marruecos. Sahara Occidental siente decepción, ya que a pesar de que las Naciones Unidas aboga por la libre determinación de los pueblos, no hace nada para garantizar la independencia del territorio. Frustración porque lleva mucho tiempo en el conflicto. Angustia, descontento y también se debe sentir muy impotente. En cuanto a Marruecos, encontramos que se debe sentir seguro y satisfecho porque las trabas que ha puesto han funcionado. Sí, y también se debe sentir muy cómodo y confiado.